em, a este webinar. Em, Aprovecho la oportunidad antes de presentarles el slide para felicitar, digamos, la iniciativa que tienen de estos webinars. Es interesante. Había escuchado antes y había participado, digamos, en muchas reuniones de diferentes industrias, la banca, que unifican criterios y, digamos, avanzan en el desarrollo tecnológico y van viendo el tema del desarrollo, ¿verdad? Pero es la primera vez que escucho el tema de la iniciativa a nivel gobierno y pues felicitaciones a la organización por eso. Andrea, solo quería consultarte si ya se ve mi pantalla. Ya se mira. Ok, ¿y me Muchísimas gracias escuchan? por tu comentario. Ya, se escucha re bien. Genial. Voy a apagar un momento la cámara para que no tenga yo problemas ahí con el desarrollo de Súper. la presentación. Ok. Bien, la idea del día de hoy es presentarle lo que son las plataformas de transformación digital para empresas. Ok, la transformación digital es mejorar el modo de vida y de trabajo, de cómo las personas en la actualidad vienen y se desarrollan. A la medida que avanza, las personas, como dice la oración o el título, em, mejoran la forma en que ven el mundo actualmente. Digamos, nosotros no íbamos a pensar estar en un teletrabajo en la actualidad, ¿verdad? Yo tengo más o menos 12 años de estar trabajando en teletrabajo, pero eso se escuchaba más en las empresas multinacionales. Sin embargo, la pandemia, algo que afectó, digamos, como dice la pandemia a nivel mundial, em, el teletrabajo se hizo una nueva realidad, ¿verdad? Digamos, en estos países de Latinoamérica empezamos a ver, digamos, que la forma de poder desarrollar el teletrabajo evolucionó y pues muchas empresas actualmente trabajan o ya tienen el modo híbrido, muchas teletrabajo. Y pues el resto de verticales, digamos, como la industria, el tema del turismo con el desarrollo de apps para mejorar, digamos, la experiencia de usuario, ¿verdad? La transformación digital es eso, básicamente, ¿verdad? El mejorar ese modo de vida de cómo las personas viven y trabajan en la actualidad. Em, la analítica, que es parte importante, digamos, de la transformación digital, em, es la reunión de la mayoría o de la cantidad de datos que puedan generarse para poder venir y analizar y predecir un futuro basados en datos con analítica e inteligencia artificial. Hay un comentario que quiero hacer, digamos, y acaba de pasar el Mundial, y hay datos interesantes y cómo va viendo uno el desarrollo, digamos, en el deporte, y si lo vemos en el fútbol, yo hablaba con una persona, ex seleccionado nacional, el Loco Rodríguez, y él me comentaba, digamos, de cómo en los países europeos y en China, digamos, han evolucionado muy rápidamente, digamos, con el tema de la analítica de datos a nivel deportivo. Los balones, como ustedes saben, ya tienen chips que analizan el recorrido, ¿verdad? Los movimientos, cómo van, cómo se mueve en la cancha el balón. Adicional, cada jugador tiene un chip en los zapatos que va sacando estadísticas de rendimiento de los jugadores y, digamos, en sus entrenamientos y hacen unas evaluaciones mensuales para poder venir y determinar y predecir, digamos, los resultados que ellos esperan, ¿verdad? Entonces, la transformación digital, digamos, ayuda en el proceso de ir
mejorando la vida, acelerando procesos, ¿verdad? Y como les decía, pues el predecir el futuro basado en datos, ¿verdad? La siguiente lámina es, digamos, es una pregunta muy interesante de quienes, digamos, administran la parte de los centros de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca una inversión en tecnología, ¿verdad? Una pregunta interesante, como les digo, porque es muy difícil el venir y plantearla a la parte administrativa cuando se tiene que tomar una decisión para una inversión. Y regularmente, digamos, el plantear esto es buscar más rendimiento, más espacio, más, necesito más hardware, necesito nube, necesito respaldos. Digamos, hay una serie de factores que a nivel ejecutivo, pues no terminan de hacer clic, ¿verdad? Y básicamente pues las personas administrativas buscan resultados para cómo se está moviendo el mundo, ¿verdad? En actualidad. IDC, una firma muy importante, em, ha hecho ciertas estadísticas. Es una firma de análisis, ¿verdad? Y ve cómo las empresas están haciendo las nuevas demandas a lo que es IT, ¿verdad? Ellos comparan, digamos, la velocidad en que se está transformando no solo las empresas, las instituciones, y las exigencias que tienen hacia la parte IT. Las instituciones y el negocio van a una velocidad crucero de 850 km/h, la de un avión, ¿verdad? Que avanza rápidamente, ¿verdad? Y las demandas siguen para la parte de IT, ¿verdad? Exigen que se tenga un nuevo conocimiento empresarial, una mayor velocidad empresarial o institucional, ¿verdad? Y que la institución sea ágil, ¿verdad? Para el desarrollo de todos sus procesos, no solo internos, sino que a quienes prestan esos servicios. Una parte fundamental para la transformación digital es la experiencia del cliente, ¿verdad? Cómo perciben a las empresas y a las instituciones el cliente. Y básicamente inicia con el user experience, como se dice en inglés, que es la experiencia del cliente, ¿verdad? Cómo impulsar una entrega más rápida de servicios al cliente, mejorar el tiempo de actividad y el rendimiento hacia el cliente. Y todo eso se estructura en temas de innovación. Eh, Solo quiero aclarar que, digamos, el tema de innovación no es lo mismo que transformación digital, aunque van muy ligadas, ¿verdad? Al proceso. Em, Innovación es la reunión de todas las ideas, toda esta parte de acá, ¿verdad? Que nos permiten centrarnos em, en la transformación digital. La innovación es el cúmulo de ideas que nos permiten hacer esa transformación, ¿verdad? Ya nosotros, digamos, como la parte de IT, es donde entran el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la automatización TI, lo que es nativo de la nube, DevOps y TIL, ¿verdad? Para cumplir con estas exigencias. Pero, ¿qué pasa em, con el día a día y cuál es la situación que enfrenta las TI, ¿verdad? Em, lo que enfrentamos es una información dispersa, intervención y ajustes manuales, ¿verdad? Que es una infraestructura compleja. Siempre estamos buscando la hoja en el pajar, ¿verdad? Resolviendo problemas constantemente. Tenemos la presión para una eficiencia humana y optimizar recursos. Eso
engloba en la reducción de costos, ¿verdad? Em, la presión para hacer más soportando aplicaciones tradicionales y modernas, ¿verdad? Ahora, lo que IDC, digamos, como les decía, es una firma em, reconocida mundialmente y nombrada la mejor firma de análisis por 3 años consecutivos. em, Nos dice cómo están las rutinas diarias de la parte de TI, ¿verdad? Eh, digamos, TI no está del todo alineado, ¿verdad? Con lo que viene o las exigencias del negocio, porque ellos se mantienen en tareas rutinarias, gestiones de SLA, supervisión, solución de problemas, instalación e implementación de hardware, cumplimiento, instalación de sistemas operativos, virtualización, gestión de análisis y activos, aplicar revisiones y actualizaciones, la parte de gestión y ajustes de rendimiento, em, la interacción con organizaciones de soporte externo y muchas tareas de gestión. A eso, digamos, no se le ha agregado la realidad de los ataques, ¿verdad? Que actualmente están constantes, más en el tema de gobierno, ¿verdad? Costa Rica, Honduras, Chile han sido países y Estados Unidos también que han sido países golpeados duramente con los temas de ataques, ¿verdad? Y todo esto, digamos, desvía la atención para lo que pueda venir y generar en temas de innovación, en temas de transformación digital para las TI, ¿verdad? Em, Esto es importante mencionarlo porque las exigencias nosotros las tenemos en el día a día, pero nosotros estamos más enfocados en este tipo de tareas rutinarias, ¿verdad? Em, La inteligencia es la llave para el manejo de la infraestructura, ¿verdad? Como nos exigen, digamos, el tener, mejorar la experiencia de usuario, el tener mejor conocimiento empresarial, como nos damos cuenta, la transformación digital va obligando al negocio y a las instituciones a mejorar la forma en que se entregan los servicios, cómo se atienden a las personas. Digamos, antes estamos en un mundo globalizado que avanza y pues estamos enganchados en ese avance que se da y las exigencias de enfrentarnos a ese mundo globalizado le exige eso a los negocios y a las instituciones, agilizar sus procesos, poder encontrar la forma de entregarles y hacerles más fácil y rápida la vida. Eh, al ser humano, ¿verdad? La inteligencia es la llave para el manejo de la infraestructura. Hay cientos de variables cuando nosotros tenemos una infraestructura. em, Más del 90% surgen arriba de la capa de almacenamiento, ¿verdad? Em, pero regularmente todo recae en el almacenamiento por ser un factor común, ¿verdad? En todas las infraestructuras y en el entorno virtualizado que se maneja hoy en día, ¿verdad? Em, pero un almacenamiento confiable resuelve en una fracción de tiempo el problema. Eh, para el ser humano es demasiado complejo resolverlo. Ver todas las variables, analizar si es el antivirus, si es el almacenamiento, si es la red, si son los servidores. A medida que el mundo, el negocio, la institución exige esa agilidad para la entrega de servicios, también exige la resiliencia. Si nosotros estamos entregando servicios de forma muy rápida, ¿verdad? También se hace necesario que nosotros tengamos una infraestructura resiliente y de una manera rápida de resolver cualquier inconveniente, que realmente no lo resuelve el ser humano, sino que el mismo sistema debería de resolverlo, ¿verdad? Em,
como les decía, yo entrego en minutos, digamos, con mi transformación digital, ¿verdad? Y tengo que venir y ser resiliente para estar operativo en minutos también, ¿verdad? La infraestructura tradicional, ¿verdad? Eh, lo que ahora es legacy, ¿verdad? Em, Tenía una complejidad muy grande en el tema de administración y eran, digamos, eran sistemas monolíticos, ¿verdad? Lo que le llamaban el Big Iron. Big Iron, hablamos de mainframes, de Superdomes, en el caso de HPE, que manejaba la gama alta. em, y mucha infraestructura, digamos, de grandes sistemas que pues básicamente solo podían correr una aplicación y em, eran monolíticos, ¿verdad? Em, ¿Qué pasa ahora con la tendencia y cómo se ayuda para que las TI sean más ágiles, ¿verdad? Quitarles esas cargas operativas donde ya no tienen que encontrar múltiples proveedores, ya no tienen que dedicar mayor tiempo a resolver o analizar diferentes silos, como se les llama, o estructuras, ¿verdad? La arquitectura hiperconvergente da una experiencia muy simple, ¿verdad? Las operaciones están centralizadas en máquinas virtuales y cargas de propósito general o VDI. VDI, pues hablamos del tema de escritorios remotos, que ayudó, digamos, en este proceso y quienes estaban en la transformación digital al momento de la pandemia lograron salir de una forma muy ágil y rápida, ¿verdad? Las empresas que no tenían ese proceso de transformación digital sufrieron muchas quebraron, ¿verdad? Em, y muchas les costó, digamos, una porción bastante grande que le costó adaptarse al proceso del teletrabajo, ¿verdad? La hiperconvergencia es una arquitectura que les brinda, digamos, todo las herramientas necesarias para poder enfrentar los procesos de transformación digital, ¿verdad? Reduce en un 90% los costos de almacenamiento, pues el pago, el retorno de la inversión es en términos de un año. mm, digamos, en papel em, se dice que es un año, pero la estadística dice que es más o menos en 7 meses el pago de la inversión, ¿verdad? Em, es un 65% del ahorro en centro de gastos en costos, ¿verdad? Em, y lo mismo, como antes, digamos, la transformación digital, regresemos al punto de cómo se desarrollaban los requerimientos y los procesos em, anteriormente. El ir a hacer, digamos, alguna gestión em, se volvía o se vuelve realmente engorroso, hay que apartar el tiempo. En muchas instituciones ya han venido y han desarrollado, digamos, la forma ágil de poder entregar servicios de una forma digitalizada. Eh, y también, como les digo, se hace necesario el nosotros estar preparados para poder venir y enfrentar cualquier eventualidad. La recuperación de 1 TB en menos de 60 segundos, em, esto es algo importantísimo. Siempre estamos, digamos, con algún riesgo de algún ataque. Como decía algún amigo, nosotros pues en algún momento nos va, em, vamos a recibir un ataque y el tema es cómo estamos preparados para poder venir y enfrentar y ser resilientes ante estos ataques.
Como les decía anteriormente, yo el recuperar una máquina o un servidor podría ser meses, días, semanas, dependiendo de cómo esté la estructura de respaldos, ¿verdad? Sin embargo, ahora con estas tecnologías, yo en menos de 60 segundos, y hay en papel es menos de 60 segundos, en la realidad, y digamos, hay casos de éxito, ¿verdad? Donde vemos que la recuperación de 3 terabytes, ¿verdad? Y a veces de cientos de máquinas virtuales se han realizado en términos de 10 a 15 segundos, ¿verdad? Es decir, soy resiliente, puedo soportar y puedo mantener mi continuidad operativa para poder seguir brindando el servicio, ¿verdad? Em, es una experiencia con inteligencia artificial que les brinda todo el contexto de ayuda y de gestión y autogestión de la plataforma, ¿verdad? La solución de hiperconvergencia HPE es SimpliVity, ¿verdad? Em, SimpliVity inicia la alta disponibilidad con 2 nodos, ¿verdad? Em, Tiene la protección incluida y es hipereficiente. Una solución todo en uno, ¿verdad? Y que les permite tener un core central, ¿verdad? Arrancar desde la base, em, desde el sitio principal, y si yo necesito tener sitios, básicamente yo solo los integro a la federación eh, que tengo en la base principal. Puedo extender hasta N sitios, y la ventaja es de que yo puedo operar desde cualquier sitio, ¿verdad? Yo tengo la infraestructura puesta en mi sitio principal, y clonar una máquina virtual hacia este sitio alterno y empezar a operar, pues yo lo realizo en minutos, ¿verdad? Y no tengo, digamos, alguna complejidad donde yo tenga que venir em, y pues ver al de respaldos, llamar a la persona de networking, a la persona, al sysadmin. Básicamente, esto con una persona que se administre, digamos, yo lo puedo hacer en minutos. ¿Cómo es que realizo o cómo es que viene integrado la plataforma SimpliVity? Eh, Elimina silos, ¿verdad? Los que son los switch store, lo que son los hipervisores, ¿verdad? Los servidores, perdón, los switches de almacenamiento, el HA del storage compartido, el backup y la deduplicación, la optimización WAN, el SSD array, el storage cache, em, la protección de datos en apps y el monitoreo, digamos, la parte de telemetría, ¿verdad? Todo es concentrado, no es que los elimine, los concentra, digamos, en una sola infraestructura. Yo ya no requiero especialistas para cada uno de ellos, sino que básicamente yo lo administro con un solo especialista, ¿verdad? Y el ahorro de costos en todo el entorno para poder venir y sacar respaldos, tener switches, tener almacenamientos, realmente el consumo energético, ¿verdad? Ahorro y aparte de eso, mitigo la huella, el footprint, la huella de carbono que dejan los centros de datos, ¿verdad? Básicamente yo puedo arrancar con un promedio de hasta 150 máquinas virtuales en un par de nodos, ¿verdad?
de una forma muy conservadora, donde yo puedo realizar los respaldos, donde puedo tener la compresión, la deduplicación. Si necesito replicar a un sitio alterno, yo puedo crecer con un nodo más en el sitio alterno, ¿verdad? Sin ningún problema. Em, lo que es el backup y el disaster recovery, como les mencionaba, digamos, em, tenemos los medios de respaldos, ¿verdad? Anteriormente la mayoría se iba a cinta. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que en algún momento las cintas ya no funcionaban, ¿verdad? Afectaba mucho el tema de venir o no tener la certeza de que el respaldo estuviera, y en algún momento tratar de recuperarse y saber que el respaldo no fue bien hecho o la cinta se dañó, y no poder retornarnos a ese punto anterior. eh, Empezaron a hacerse respaldos a disco. De los respaldos a disco, em, n- también nos dimos cuenta que son susceptibles a cualquier ataque, ¿verdad? Y han salido medios que mitigan el tema de los ataques de ransomware, ¿verdad? En la encriptación. Em, y usamos software de terceros para poder hacer el tema de recuperación, respaldo. em, y digamos, usamos el 3-2-1, ¿verdad? Tres copias, em, dos copias en diferentes medios y una en un sitio externo, ¿verdad? Em, Básicamente yo lo puedo cumplir con esto, ¿verdad? em, Al momento de yo tener par de nodos en mi sitio principal, yo puedo expandirme a un sitio alterno y replicar mis respaldos que se encuentran, y cumplo con los dos medios. Agrego, digamos, el tema de cloud, y puedo integrarme fácilmente con cloud para poder venir y tener mi respaldo fuera de la caja, ¿verdad? Y algo muy importante, no necesito software de terceros para poder hacer estos respaldos. Es decir, el licenciamiento de respaldo a disco eh, me lo ahorro, ¿verdad? No tengo que pagar por máquina virtual, no tengo que pagar por replicación, ¿verdad? Porque viene integrada la optimización WAM, ¿verdad? Donde yo puedo replicar sin necesidad de venir y hacer una extensión de SAN, em, pagar los paquetes de licenciamiento para la parte de SAN, venir y pagar el licenciamiento adicional por el tema de réplica. Entre almacenamientos, pues ya todo esto viene integrado en un solo, en la hiperconvergencia, ¿verdad? Am, Puedo arrancar desde algo muy simple con una solución small, ¿verdad? Dos nodos. Em, es fácil de instalar, fácil de utilizar, no lleva mayor complejidad, ¿verdad? Y tiene una integración, que eso es un dato muy importante. Yo no necesito el venir y aprenderme, certificarme con temas de almacenamiento, con temas de sandwiches, y estar, digamos, dedicando tiempo para aprender diferentes tecnologías. Básicamente, esto se integra, tiene una integración full con vCenter, ¿verdad? La inteligencia artificial y, digamos, la analítica hace muy simple el resolver cualquier problema que pueda ocurrir en infraestructura, ¿verdad? Es fácil de expandir. Si yo necesito más nodos, yo puedo expandirme em, hasta 16 nodos con compresión y duplicación. Son petas lo que yo puedo tener em,
de información y la disponibilidad que puedo tener entre todos los recursos, ¿verdad? Y si necesito expandirme a multisitios, de igual forma, yo puedo crecer, digamos, en clústeres de 16 nodos, ¿verdad? Replicándose entre ellos, y operando desde cualquier sitio, ¿verdad? Maneja múltiples cargas. em, eh, y algo interesante, yo puedo tener clústeres extendidos, donde la resiliencia de un clúster extendido me permite el operar desde cualquiera de ellos. Em, digamos, esta gráfica muestra, digamos, cómo yo puedo expanderme y federar pools, no solo en sitios locales, sino que a nivel mundial. Es decir, esta parte de acá, yo no necesito un ancho de banda dedicado como lo necesitaría hacer con fibra oscura, para poder extender, digamos, sitios. Con temas de SD-WAN, em, puedo yo venir y tener una replicación entre ellos, y no necesariamente, digamos, tener ese ancho de banda dedicado. Cómo compresiona y deduplica la replicación entre cada sitio, va compresionada y deduplicada. Realmente los deltas, si hay una deduplicación en un cambio realizado, em, y él encuentra eh, que esa parte ya fue replicada, no la replica y simplemente manda los apuntadores, para poder venir y hacer más eficiente el tema de la comunicación entre cada sitio, ¿verdad? Em, como les comentaba, es una garantía de eficiencia. Es muy resiliente. El disaster recovery o la operación o la continuidad operativa es muy fácil de controlar y hacer sin necesidad de especialistas en cada una de las verticales, almacenamiento, o sistemas de respaldo, o quien esté encargado de la continuidad operativa, ¿verdad? Básicamente, esto se administra desde una sola consola y es VMware, ¿verdad? Eh, la garantía que da de eficiencia en datos, Forrester y Tech Validate dan, em, en un promedio un 47 a 1, perdón, de eficiencia en la compresión y deduplicación de datos. Y una de las ventajas de la hiperconvergencia es que, a diferencia de un almacenamiento tradicional, em, la rehidratación es online. Se hace ahí mismo en la misma hiperconvergencia, y esto hace más eficiente porque la escritura a disco realmente es el cambio que se realiza, ¿verdad? Básicamente el caché, la compresión y la deduplicación están en línea, ahorrando y haciendo eficiente, digamos, el tema em, de la escritura y lectura, ¿verdad? Em, pues lo que indica acá que es un ahorro en el 90%, combinado entre almacenamiento y backup combinado, ¿verdad? En la relación de protección de datos, tenemos el Instant Restore, el Rapid Recovery, los backups centralizados, ¿verdad? La retenciones de 1 año, 2 años o las necesidades que se tengan, y extender ese tema de respaldos
a más de 5 años, es factible y fácil de realizar en una integración con la hiperconvergencia. Y es fácil de integrar eh, eh, hacia la parte cloud, hacia la nube, ¿verdad? Em, es una operación bastante simple, la integración hacia la nube. Em, digamos, se hace bastante sencilla, simplifica la operación. En la gráfica acá tenemos Scality, tenemos AWS y tenemos Azure, que pues son de las principales nubes donde yo puedo venir y fácilmente hacer una integración. Y una de las ventajas que tiene esta integración con perdón, con las nubes, es de que el subir datos no es costoso, ¿verdad? Pero repatriar los datos o retornarlos al sitio, a los diferentes sitios, ¿verdad? Puede ser principal o puede ser alterno, sí genera un costo bastante alto, ¿verdad? Sin embargo, el tema de poder recuperar los respaldos, si existe deduplicación y datos que retornan, si se encuentra deduplicado en esta parte de acá y solo necesita completar una porción de los datos que están en la nube, ese costo se reduce significativamente, porque yo no tengo que retornar el 100% del respaldo eh, hacia mi infraestructura para poder operar. Voy a retornar o repatriar lo que sea necesario completar para poder rehidratar los datos y retornar el respaldo para su utilización, ¿verdad? Em, lo que indica que es nativa para una integración cloud, ¿verdad? Básicamente solo son un par de clics para poder venir y hacer la replicación hacia la nube, ¿verdad? Una reducción de 20x en el almacenamiento en nube, ¿verdad? Eficiente, como les comentaba, en la duplicación y en la transferencia. Y lo más importante es de que estos respaldos de acá son inmutables a ransomware. A principios del año pasado me tocó que resolver un problema de un cliente que tenía, eh, digamos, sus respaldos. Estaba su herramienta de respaldos enviando la información hacia la nube. Ellos fueron atacados, fueron encriptados y los respaldos hacia la nube em, borraron el gestor de respaldos, ¿verdad? Y que también tenía, digamos, el control de los respaldos en la nube, encriptaron los respaldos de la nube, borraron el gestor de respaldos y lo único que quedó vivo fue el almacenamiento, ¿verdad? Que de ahí recuperamos la información. Em, Sin embargo, el tema para ellos fue de un impacto de semana y media, ¿verdad? A diferencia de la hiperconvergencia es resiliente en el tema de respaldos y el manejo de los respaldos a diferentes medios siguen siendo protegidos em, tanto en nube como en cualquier otro medio local al que se realicen, ¿verdad? Que en este caso debería ser un StoreOnce, ¿verdad? Y son resilientes, no los afecta un ransomware, ¿verdad? Ah, como les comentaba, digamos, nosotros, ¿cómo puede ser una arquitectura de protección? Em, Hablemos de un sitio principal, ¿verdad? Que tienen 3 nodos.
En la parte del borde o en diferentes sitios se están generando los respaldos, ¿verdad? Todos estos son compresionados, deduplicados e encriptados, ¿verdad? Hacia un almacenamiento StoreOnce y la integración hacia cloud. Con esto cumplimos con la regla de 3-2-1, que son las em, tres copias, ¿verdad? Puestas en dos sitios, una acá, local, otra en un sitio, en un medio externo, ¿verdad? Y em, una fuera del sitio o de los ambientes productivos, ¿verdad? Que sería nube, ¿verdad? Cumplimos con la regla de 3-2-1 en temas de respaldo. Fácil de realizar los respaldos. Habla de solamente 6 clics, ¿verdad? Esto es una base, esto es VMware, ¿verdad? vCenter. Como les decía, yo no tengo que cambiarme y estarme migrando de plataforma de respaldos o de almacenamientos. Todo está integrado en la misma consola. Es una integración nativa con vCenter, ¿verdad? Son 6 clics. em, Realizar los respaldos y políticas para miles de VMs es menos de 60 segundos, ¿verdad? Y puede restaurarse en múltiples sitios a donde yo elija. Si yo, regresando al slide anterior, si yo necesito restaurar un respaldo de acá a este sitio, lo puedo hacer en términos de minutos, ¿verdad? La eficiencia en respaldos es de 20-1, ¿verdad? Con inmutabilidad. Em, Puedo venirles y restringir el tema del borrado de forma eh, em, automática y una retención a la cantidad de tiempo que yo necesite que ese respaldo esté activo, ¿verdad? Es 100% automatizada la protección. Em, no, los SLAs no están comprometidos, digamos, hay un cumplimiento proactivo por parte de la hiperconvergencia y es un costo efectivo bastante bien para el tema de una inversión, ¿verdad? La priorización en el tema del ancho de banda, el ahorro de costos en el tema de WAM y la optimización en el rendimiento. Y estos son uno de los casos de éxito. Red Bull Racing, ¿verdad? Ellos han reducido un 78% em, el tiempo en que ellos necesitan hacer el track en rendimiento y la analítica de los datos en las carreras, ¿verdad? Un caso de éxito, la universidad, ¿verdad? Em, se ha ahorrado $1 millón a través de 5 años, ¿verdad? En mantenimiento, $90,000 en mantenimiento de costos en servidores antiguos. Migros y Staples son empresas de retail, ¿verdad? Este caso es interesantísimo porque ellos hacen respaldos, mientras los respaldos en ventanas de mantenimiento se tardaban alrededor de 1 o 2 semanas en realizar la ronda de respaldos completa entre todos sus equipos, ahora se tardan alrededor de 3 a 4 segundos en realizar el backup de 2.500 máquinas virtuales, tanto local como remoto, ¿verdad?
Esto es en menos de una hora en los términos de recuperación, ¿verdad? Esto es un dato y es un caso muy interesante que pueden ustedes ver y encontrar en los casos de éxitos con SimpliVity. Em, Staples va por lo mismo, ¿verdad? Temas de retail. Y ellos han tenido un ahorro del 30% anual, ¿verdad? Pero básicamente se parecen mucho estos dos casos. Interesante, como le digo, porque ahí uno se da cuenta que esos procesos ya no son tan engorrosos, ya no hay necesidad de dedicarle una cantidad de tiempo para poder ser resiliente, para poder venir y soportar esos cambios, el cambio de la innovación, el venir y tener la resiliencia ante cualquier inconveniente que se encuentre y poder mantener esa continuidad operativa, ¿verdad? Y esto es más o menos cómo se ve, em, digamos, una infraestructura donde me habla de la integración con SimpliVity, ¿verdad? El System Board, la memoria, el networking, el BIOS, el Power Supply, el ILO, los procesadores, el storage gráficamente cómo está el hardware status, ¿verdad? La salud, el tema del monitoreo, ¿verdad? Que antes, digamos, teníamos que integrar varias herramientas para poder hacer esa telemetría. Ahora es muy rápido y adicional que no solo es el que me envíe una alerta, quiero mostrarles algo muy rápidamente acá, porque creo yo que ya vamos sobre el tiempo. Y acá esta es una institución a la cual nosotros les brindamos servicios, ¿verdad? Aquí me habla de cómo está el almacenamiento en temas de monitoreo, el call home, ¿verdad? Es lo que está reportando cómo está actualmente, los volúmenes que están protegidos, ¿verdad? Cuáles están remotamente y cuáles no están protegidos, ¿verdad? Em, yo puedo hacer análisis del almacenamiento en términos de rendimiento. Aquí me habla que el radio de compresión y de duplicación es de un 27.7 a 1, ¿verdad? Me habla de la latencia, que la latencia ha sido de 1 milisegundo de escritura y en la lectura 0.3 milisegundos, ¿verdad? ¿Cuántos snapshots se han realizado por días o por la semana? Los volúmenes creados y las integraciones que tengo con los diferentes, es- eh, digamos, con el clúster de vCenter. Y esto, como les digo, esta parte se llama InfoSite. Esto me lo entrega la plataforma sin ningún costo adicional. Viene con la infraestructura para hacer ese monitoreo, esa autogestión. Mm, si yo quiero estarlo revisando, pues lo reviso, ¿verdad? Que eso es parte de lo que podemos hacer. Sin embargo, esto tiene inteligencia artificial y cualquier falla predictiva me lo avisa y levantan casos de forma automática, ¿verdad? Aquí me habla de la cantidad de nodos y lo que estoy utilizando en términos de CPU, memoria, em, eh, los data store, cómo estoy en mi utilización en relación a las máquinas virtuales, quiénes son mi top 10, quién es el que ha utilizado más. vRealize, digamos, no tendría que pagar una licencia de vRealize, Nagios o hacer implementaciones de Nagios, que al final sigue siendo monolítico, ¿verdad? Porque no tiene, oh, perdón,
Sigue siendo, no, monolítico, no, perdón, el término es una información plana sin analítica, ¿verdad? Sin predictibilidad de datos. Yo puedo venir y puedo hacer revisiones con mapas de calor de cómo ha estado la estructura, eh, quiénes son los que me han generado mayor latencia en este periodo de tiempo, ¿verdad? Eh, y esto no lo estoy haciendo directamente en el equipo. Básicamente yo utilizo el sitio de InfoSite, em, a la organización que yo tengo autorizado y pues solicité autorización para poder hacer la demostración acá con ustedes, ¿verdad? Para poder mostrar un poco de los equipos, ¿verdad? Y aquí me saca información estadística en términos de latencia, pero si hay, digamos, esto ha estado en un término normal, ¿verdad? De utilización. Si hubiera algo que me estuviera afectando, yo ya tuviera los anuncios y me estuvieran enviando correos y abriéndose los casos para poderme apoyar en la gestión y poder resolver cualquier inconveniente, ¿verdad? Em, no sé cómo estamos con el tiempo, Andrea. No sé si tengo más tiempo o tenemos que Em, dejar. Sí, Gracias, Henry. Nos hemos pasado unos minutitos, pero si gustas seguir para seguir terminando lo que estás enseñando, pues ampliemos unos 10 minutitos más. ok, voy a tratar de condensar un poco más la información. Gracias. Vale. No, a ti gracias. Más bien, este, es interesante, digamos, ver esta estadística y yo la puedo customizar, ¿verdad? Puedo verla a 3 meses. Me da un average de IOPS y de latencia. Este, como les decía, puedo verlo por data center, puedo verlo por host, por equipo, por VM. Cómo ha sido la relación en el tema de red, ¿verdad? De almacenamiento y de host. Lo que les comentaba, yo no necesito, digamos, tener, o sea, ¿cómo voy a el resolver yo los inconvenientes si muchas veces es difícil entender si ha afectado la red, digamos, si el factor de problema es la red? eh, Obviamente se deriva en la latencia para poder venir, eh, leer y escribir, ¿verdad? Si es la red o es, digamos, algún antivirus el que está sucediendo en algún momento en un banco, ¿verdad? Donde acababan de hacer una actualización de un antivirus y esa actualización estaba generando un alto tráfico de red, ¿verdad? Pero el almacenamiento lo estaba castigando, porque todas las máquinas virtuales iban a tratar de escribir, ¿verdad? Pero el tema es que había encolamiento, no terminaba de completarse los paquetes y al momento de tratar de escribir a disco se quedaban en espera. Entonces, el tiempo o el ciclo de procesamiento quedaba a la espera de datos para completar las sentencias y no se podía, ¿verdad? Entonces, se tuvo que hacer un análisis con, ellos tenían vRealize, estuvimos viendo las diferentes opciones. En ese entonces no teníamos algo como esto, ¿verdad? Algo como la hiperconvergencia que nos diera mayor información estadística y detalles de una máquina virtual en su comportamiento, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer algunas deducciones ahí con temas de Nagios, con temas de Virtualize y digamos el encontrar eso pues nos tomó alrededor de unos
unas 4 o 6 horas más o menos para determinar. A todo esto el banco tenía lentitud, ¿verdad? No lograban hacer transacciones y lo que pasa con los clientes cuando llegan, ¿verdad? Y les dice, y alguien va a cobrar un cheque y le dice, mire, no hay sistema ahorita, ¿verdad? Entonces, la frustración o lo que puede llegar a suceder en esa experiencia de usuario, ¿qué es lo que se trata de evitar ahora? No digamos ahora que ya no es tan necesario ir a un banco para poder hacer una transferencia, sino yo lo hago desde una aplicación em, y es más rápido. O sea, yo tengo el dinero, lo quiero transferir o me tienen que transferir, yo tengo que tener asegurada esa disponibilidad del servicio, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo analítica y estoy a la espera de que alguien esté monitoreando y revisando la información, eh, voy a criterio de la persona. La persona puede decir, ah, no, pues yo veo bien acá, ¿verdad? O tal vez porque el equipo se desconectó. Hay muchas cosas que el factor humano pueden afectar en ese desarrollo de análisis, ¿verdad? Al momento de resolver o ser proactivos para poder determinar qué puede fallar, ¿verdad? Regresando a la presentación, am, esto es, todo está centralizado, ¿verdad? En ESX, en VMware, ¿verdad? Las actualizaciones, yo ya no tengo que encargarme de venir y decir, ahorita me toca, tengo que hacer una matriz de compatibilidad, tengo que venir y ver en qué versión están los LAN switches, SAN switches, si es una SAN ISCSI, si es una SAN fibra canal, ver los diferentes niveles de firmware, ver las HBAs, todo lo que puede conllevar el hacer un análisis para una actualización de firmware. Aquí yo lo tengo centralizado en uno solo. No tengo que enfocarme y desaprovechar el tiempo en ese tipo de cosas porque esto lo integra todo de un solo y puedo enfocarme más en los temas esenciales para la operación y los procesos de transformación digital, ¿verdad? Em, También tenemos la parte del crecimiento desagregado, ¿verdad? Si yo necesito cómputo, puedo crecer con Nimble DHCI, ¿verdad? Que es el que hace la misma integración, tiene las mismas funcionalidades de hiperconvergencia, solo que si yo necesito más cómputo, yo puedo llegar a crecer a 32 nodos. Y si necesito eh, más IOPS, ¿verdad? Em, Más temas de espacio, puedo hacer una escalación externa, ¿verdad? Esta es una solución adicional que se llama DHCI, que es, como les decía, un crecimiento desagregado con Nimble, ¿verdad? Que permite tener las mismas funcionalidades de la hiperconvergencia con SimpliVity, solo que, digamos, aquí voy con múltiples cargas. Digamos, el caso sea de que yo tengo que atender la parte de VMware o Hyper-V, ¿verdad? Y tengo que atender también a servidores Oracle Rack, ¿verdad? A un clúster. Yo a mis nodos puedo compartir el almacenamiento, ¿verdad? Eh, e integrarlo con, eh, digamos, con infraestructura legacy, ¿verdad? Teniendo siempre las mismas funcionalidades de la hiperconvergencia, la replicación em, nativa, la integración con VMware y de esto les comentaba, ¿verdad? Del InfoSight, la demostración que les di anteriormente. Me adelanté un poco en las diapositivas, pero era interesante verla, ¿verdad? Eran en afán del tiempo.
Este, em, vemos temas de latencia, aquí habla de recomendaciones. Estas recomendaciones no se quedan acá. O sea, yo no es que esté constantemente viendo esto, estas recomendaciones me llegan por correo y si dependiendo de la criticidad, eh, se levantan casos para atenderse el tema eh, del problema, ¿verdad? Em, Como les comenté, con Infosite, ¿verdad? Es una forma autónoma de poder administrar, digamos, la infraestructura. Em, no es, digamos, en Infosite no es que yo vaya a ejecutar las tareas administrativas, eso lo hago localmente. Sin embargo, en la parte de análisis, de ver recomendaciones, de ver rendimiento, lo puedo hacer no solo localmente, sino que con Infosite también, ¿verdad? Con esa integración nativa. Habla de la analítica predictiva, un global learning, ¿verdad? O sea, todas las infraestructuras están monitoreándose y cualquier situación que se llegue a presentar en cualquiera de las infraestructuras sirve como base, como parte del machine learning, ¿verdad? El poder venir y hacer las recomendaciones dentro de esa infraestructura, ¿verdad? Y la telemetría está a través de VMware y Hyper-V con Storage, Compute y el tema de DHCI, ¿verdad? Em, Todas las operaciones, el soporte predictivo, ¿verdad? Em, Maneja el tema o dirige lo que es las operaciones de inteligencia artificial, ¿verdad? Y tenemos una infraestructura inteligente, casi autogestionable, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es integrar nada más la infraestructura y echarla a andar, ¿verdad? Y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias, Henry. Gracias por tu tiempo y realmente fue bastante provechoso este webinar que nos has demostrado, no solo tanto en la exposición, sino que lo vimos en práctica. Exhorto a las personas que están aún conectadas y que si tienen alguna duda, que las vayan escribiendo en el chat y nosotros con gusto los vamos leyendo, ¿verdad? Pero mientras que esto va pasando, tú nos puedes dar unas dos recomendaciones para poder utilizar de una manera más óptima lo que nos acabas de presentar. Sí, sí, por supuesto. Dependiendo de cuáles son las necesidades, y eso es muy importante el definirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros mm, o qué es lo que la institución realmente necesita para poder innovar y poder hacer una buena inversión? Yo me acuerdo que hace algunos años estuve trabajando como director de tecnología de la Confederación Deportiva y la institución tenía, digamos, empezaba a manejar, digamos, lo que eran los gafetes que se tenían que llevar los atletas a los departamentos, ¿verdad? Eso había que hacer una inversión con una litografía para que hicieran el gafete. Era un proceso realmente engorroso, como de 60 días más o menos. No solo los costos de litografía, sino que algún error que se cometiera al momento de la impresión en el gafete que ya venía con el diseño, pues se volvía complejo. ¿Qué pasó en el proceso de innovación? Y cómo es que empieza ese proceso de transformación digital? En ese entonces, y estamos hablando, como en el 2012 más o menos, por ahí, del 2012, un poco antes, 2010. Nosotros consolidamos en un gafete único, ¿verdad?
donde ya sacábamos el arte, hacíamos el arte. En ese tiempo estábamos usando códigos de barra, ¿verdad? Y con los códigos de barra lo que nosotros hacíamos era de que en cada sede, para cuando los atletas iban a comer, ¿verdad? Ellos pasaban marcando su gafete para que se le imprimiera un ticket y ellos pasaran a comer. Todo esto nos sirvió como estadística de alimentos y posteriormente el tema se dio con hacer un gafete único y empezar a sacar estadística deportiva con cuánto se le invertía a los atletas, ¿verdad? Ahora bien, o sea, hablamos en procesos de innovación, cómo es que las aplicaciones, cómo es que si nosotros, digamos, en ese entonces hubiéramos tenido una infraestructura hiperconvergente, hubiera sido muy rápido el hecho de que yo pudiera o que nosotros pudiéramos tener cada vez que se realizaban los Juegos Deportivos Nacionales, digamos, poder hacer esas transferencias y hacerlo de la forma más rápida, ¿verdad? Ahora existen estas tecnologías donde yo puedo tener habilitado y nubes privadas. Por otro lado, hablan también de temas de nube tengo un comentario, digamos, de eConsil. eConsil indica que para tener una seguridad fuerte en la parte cloud, en la parte de aplicaciones, que considere como primer punto, da 10 tips, ¿verdad? De los 10 tips que da, dice, considere tener una nube privada, ¿verdad? Entonces, nos centramos en que podemos hacer el tema de nube privada, realmente ese es el enfoque de la infraestructura hiperconvergente, tener nubes privadas y poder replicarlas a los diferentes sitios, ahorrando costos. Ya no se necesitan grandes infraestructuras para poder venir y reducir, ¿verdad? Y eso, pues, traté de resumir todo, pero, No, ¿verdad? muchas gracias, Henry. Ya tenemos un par de preguntas. Si nos Ujú, dicen que gracias por la presentación, ha sido muy interesante, muy clara la explicación sobre esta aplicación. Muchas gracias por todo claro. Juan José nos da una pregunta, ujú, aparte que nos exhorta, que dice que excelente la exposición. La pregunta es, ¿los servidores HP DL380G10 existentes pueden integrarse como nodos a la solución SimpliVity? sí. ¿Ok? Sí, sí se puede hacer. Digamos, si yo tengo, o sea, no se pueden convertir a SimpliVity, ¿verdad? Ahora, yo puedo adquirir un par de nodos SimpliVity, ¿verdad? Y ese servidor de L380 lo puedo agregar a la solución SimpliVity. Igual, quien va a ejecutar el respaldo y quien va a seguir haciendo todo es SimpliVity. Y él se va a llamar Compute Node, ¿verdad? Simplemente es una integración hacia esos nodos para aumentar el cómputo de la solución. Y sí. Gracias, Henry. También tenemos otra pregunta de Eduardo Villatoro. Nos dice, excelente presentación. Pregunta, ¿cómo es la mejor forma para presentar la necesidad de adquirir estas herramientas tan necesarias para las instituciones cuando el presupuesto es un obstáculo? Existen ahora, digamos, ciertas facilidades como temas de servicio cuando la infraestructura se compra como servicio, ¿verdad? Básicamente el requerimiento, hay muchos argumentos que pueden utilizarse, principalmente la institución del Estado a la que se representa, ¿verdad? Digamos, qué tan importante y qué tan comprometida está la información y la resiliencia que debe de tener para poder invertirse en esas tecnologías. Es decir, si yo veo el caso del Ministerio de Salud de Costa Rica, cuando a ellos los hackearon, digamos,
el vender toda la información que ellos tienen, digamos, a la dark web, ¿verdad? Eso es un riesgo. Tener infraestructura legacy es un riesgo muy grande y no ser resiliente y poder operar de una forma muy rápida es un problema. Por eso es por un lado, digamos, los argumentos. Necesito, digamos, reducir costos, temas de licenciamiento, em, reduzco temas de licenciamiento, enfriamiento, no necesito grandes cantidades de espacio. Al final es un análisis de una reducción de costo que se puede hacer, ¿verdad? Y digamos, principalmente el venir y mostrar la parte del CAPEX y OPEX, ¿verdad? Es decir, yo puedo tenerlo como un servicio, ¿verdad? Me pueden brindar la infraestructura como servicio y por otro lado me voy a ahorrar esta cantidad de plata en renovación de licencias de BIM, de Data Protector o de cualquier otro vendor, ¿verdad? Temas de licenciamiento me los estoy ahorrando. Si yo necesito el venir y poner un centro de datos alterno, no necesito el gran espacio, ¿verdad? Y es más, como les decía, y era la pregunta inicial, ¿qué es lo que requiere una infraestructura? Perdón, ¿qué es lo que requiere una inversión al momento de adquirir una infraestructura tecnológica, ¿verdad? Y es basado en las necesidades que tienen las instituciones de avanzar, ¿verdad? Hay argumentos, como les digo, que pueden apoyarse para poder venir y ampliar digamos, la visión administrativa, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Y para que tengamos una idea, algo que una institución que ha innovado mucho es el tema de la SAT. Yo me acuerdo de que hace muchos años yo presentaba la planilla y tenía que correr uno y cuando se presentaba la planilla en línea, que fue un avance muy grande, em, em, fue un avance muy, muy grande en ese proceso, pasó a que tenía que hacerse como 15 20 días antes porque los sistemas se caían. Y no soportaban el último día de cuando uno estaba metiendo la planilla del IVA, ¿verdad? Digamos, ese avance y ese tipo de soluciones son los que van acompañando a las empresas. Es más, no irse en un tema de necesito más rendimiento, necesito más almacenamiento, sino qué necesidades son las que vamos a cubrir en cada institución del Estado, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a ayudar a ser más ágiles, a atender mejor al cliente externo, ¿verdad? Gracias, Henry. Y por último, tenemos otra pregunta y ya con esto cerramos porque se nos ha extendido bastante el Sí, tiempo. sí. Kevin Gerardo nos hace la pregunta. ¿Pueden hacer un estudio o diagnóstico de la infraestructura que actualmente se tiene en una institución? Esto con el objetivo de poder hacer un dimensionamiento real de las necesidades que se tienen. Estoy con el objeto de no sobredimensionar algo que no se va a utilizar. Sí, eso es muy importante, realizar ese diagnóstico. Si quieren, yo en el chat les voy a dejar mi número de teléfono em, y Elmer, que es compañero mío, también les va a dejar su número de teléfono en el chat eh, para que nos podamos poner en contacto y con mucho gusto ayudarles ahí a hacer ese dimensionamiento y brindarles, digamos, toda la asesoría, no solo en entender qué es lo que hace, digamos, a la parte de infraestructura y lo que soporta, sino que la institución, cómo beneficiaría la institución al tener este tipo de tecnologías, que eh, resilientes y ágiles, ¿verdad?
Este Muchas es, gracias. ¿Qué manda? perdón. Sí, solo Elmer, no sé si está por ahí. Básicamente estamos aprendiendo unas cosillas que nos pasaron, pero usted Igual, yo te dejo mi número de teléfono Ah, ahí está Elmer. Solo si puedes poner tu número de teléfono ahí, Elmer, en el chat, si es posible. Muchas gracias. Les recuerdo a las personas que aún están con nosotros que yo dentro de lista en el chat dejé el link de asistencia para que por favor nos puedan hacer llenarlo para que nosotros les compartamos la presentación y así también les enviamos los datos de Henry. Muchas gracias, Andrea. Así, mi correo. Listo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que el día de hoy estuvieron con nosotros, regresando a estos miércoles de Webinar Guide. Esperamos realmente que hayamos llenado sus expectativas. Este año viene con mucha fuerza y esperamos poder cumplir todos los miércoles y poder llegar a sus casas, a sus hogares y también a sus trabajos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Henry, por tu tiempo y por tu exposición. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos un miércoles de Webinar Guide con Oracle. Gracias. Que estén bien. Que tengan buen día. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Hasta luego.